Antes de la pandemia, ¿cuáles eran las patologías o si siguen siendo más frecuentes? Sí, antes de la pandemia, porque ahora es otra historia. Antes de la pandemia, las patologías más frecuentes eran el asma, EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica del paciente fumador, y probablemente también en relación con el tabaquismo, el tema de los pacientes oncológicos con lesiones tumorales de pulmón. Esas son las patologías más frecuentes en la parte respiratoria. El paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica es un paciente de riesgo. O sea, cuando se habla de riesgo, quiere decir que un paciente con esa enfermedad, si a su vez se infecta de coronavirus, tiene probablemente alta chance de que evolucione mal la infección por COVID y termine con una neumonía severa, por ejemplo. El asmático, en realidad sí, se habló mucho como factor de riesgo, en realidad sigue siendo un factor de riesgo, pero el asmático ya moderado o grave. O sea, a lo mejor no el asmático leve que con un medicamento inhalado controla su enfermedad, sino aquel que tiene más de un medicamento o que está con exacerbaciones que requieren internaciones frecuentes. Ese es el que tiene más riesgo. Y después, por otro lado, dentro de lo que llamábamos las enfermedades intersticiales, hay muchas enfermedades de origen autoinmune o inmunológico que están medicados con inmunosupresores. Entonces, esas personas con ese tipo de patología, no solamente que tengan problema pulmonar, de cualquier otro órgano también, son factor de riesgo en la infección COVID. Bueno, ¿y qué giro dio esta especialidad con la era pandemia? Y bueno, desde el momento que surgió esta pandemia, giró todo en torno a la infección por COVID, porque el neumonólogo puede tanto tratar la infección aguda como después todo lo que viene posterior al alta epidemiológica, que son los controles y la rehabilitación respiratoria que requieren muchos pacientes, sobre todo los que están internados durante mucho tiempo, no solo la parte de rehabilitación respiratoria, sino la fisioterapia motora, ¿sí? O sea, la recuperación de la motricidad, de la musculatura que se pierde por los días de inmovilidad y por las dosis altas de corticoides, que son el pilar del tratamiento en esta enfermedad. ¿Y qué empezaste a ver vos personalmente o qué desafío se te vino cuando dijiste, bueno, mis pacientes ahora van a ser pacientes COVID o post-COVID? Digo, ¿cómo lo tomaste profesionalmente? Bueno, al principio, como todos los médicos con esta pandemia, nos creó una gran incertidumbre, porque era una patología que desconocíamos y que creo que seguimos desconociendo, y que no sabíamos ni cómo iban a responder nuestros pacientes ya enfermos con una nueva infección, ni cómo tratar a esos pacientes, porque bueno, este año estamos como mejor parados con respecto al tratamiento, pero hace 8 meses atrás o 10 meses atrás estábamos más desconcertados todavía. Así que la primera etapa fue incertidumbre. Y luego uno intentar prevenir que este paciente se enferme. Y durante el año pasado el tema del aislamiento, o sea, fue como remarcarlo específicamente en los pacientes ya con enfermedad previa. Al principio, por lo menos de mi parte, hice mucha teleconsulta, o sea, por videollamada, para evitar que hasta accedan al centro o a cualquier otro lugar donde pueda haber contagios. Pero después nos dimos cuenta que lo dejábamos al paciente sin los controles que requería. Y cuando este año la gente accedió a los controles, digamos, en forma sin tanto miedo, sin tanto temor al contagio, nos encontramos con patologías que estaban no controladas precisamente por eso, por falta de acceso al médico. Así que, bueno, este año, además de todos los controles de los pacientes post-COVID, tenemos todos los controles de patologías crónicas que el paciente no hizo durante el año pasado o los primeros meses de este año. Así que el trabajo está triplicado, digamos. Sí. Y bueno, por ejemplo, 10 pacientes, ¿cuántos te encontraste viéndolos en un momento tardío, digamos?
Y a lo mejor de 10 pacientes, 2 o 3 tenían alguna patología o algún grado de descontrol que si hubieran accedido antes, se hubiera evitado ese descontrol o esa falta de control. Lo que pasa es que a su vez de 10 pacientes que a lo mejor uno ve en consultorio, hoy en día 7 son post-COVID y solo 2 o 3 consultan por otra patología. ¿Viste pacientes que dijiste, nunca en mi carrera pensé que iba a haber este cuadro? Bueno, yo creo que con el COVID estamos viendo eso. Pacientes que uno dice o ve estudios que se hicieron durante el curso agudo y que ya salieron de la internación y uno ve tomografías o radiografías y dice, paciente así, no sé cómo salió del cuadro agudo, cómo respondió y se recuperó de este cuadro. Y sí me ha pasado, sobre todo con COVID, totalmente. Antes de COVID, ¿qué controles tiene que hacerse una persona que tal vez, o qué siente una persona y dice, voy a consultar con un neumólogo? Los principales síntomas que nosotros tenemos como motivo de consulta son falta de aire, que nosotros hablamos de disnea, o agitación, como lo dice la gente, ya sea cuando están haciendo algún esfuerzo o más aún que tiene que mantenerlos más en alerta la falta de aire en reposo. Y la tos es el síntoma, digamos, casi imperativo en cada consulta que suele acompañar a la falta de aire. Y después de cursar COVID, ¿qué controles hay que seguir haciéndose? Bueno, después de COVID siempre se sugiere hacer control neumonológico, aunque hayan tenido estudios de imágenes durante el cuadro agudo, siempre al mes se suele pedir una tomografía o una radiografía de tórax de control, o si no la han tenido durante el cuadro agudo, y una espirometría, que es un estudio no invasivo que permite valorar la función pulmonar, o sea, en definitiva es la capacidad pulmonar. Eso sería el control neumonológico. Siempre también se sugiere un control cardiológico, porque dentro de la gran inflamación que produce este virus a nivel de nuestro organismo, el corazón es uno de los órganos que también se ve más afectado. Los cardiólogos suelen pedir como estudios un ecocardiograma Doppler, Holter, y de acuerdo al paciente se evalúa qué más se debe hacer. También hacemos un análisis de sangre para control de otros órganos como hígado, que también se puede ver inflamado.